Hola a todos, bienvenidos a este canal. Si estáis viendo este vídeo, es porque os gusta el misterio, y hoy os traigo un gran misterio. Imagínense ustedes que los españoles no fueron los primeros en descubrir América. Imaginen que, mucho antes, otros descubrieron el continente. Sé lo que están pensando, pero imaginen por un momento que los primeros en descubrir el Nuevo Mundo fueron los egipcios. Algunos investigadores han sugerido que en América del Sur se han encontrado evidencias que podrían indicar un contacto entre los antiguos egipcios y las civilizaciones precolombinas. Entre estas evidencias, destacan ciertos artefactos y estructuras que presentan similitudes sorprendentes con los de la antigua Egipto. Pero vamos por partes. En primer lugar, hablemos de las estructuras. En algunas regiones de América del Sur, como en Perú, hay pirámides y templos que muestran un estilo de construcción y decoración que recuerda a las pirámides egipcias. Aunque las técnicas de construcción y los materiales utilizados son diferentes, las similitudes en la forma y la disposición de las estructuras han llevado a algunos a especular sobre una posible influencia egipcia. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Caral, en el Valle de Supe, es una de las pirámides más antiguas de América del Sur. Esta estructura, aunque distinta en muchos aspectos a las pirámides egipcias, comparte la forma piramidal escalonada y una orientación precisa con respecto a los puntos cardinales. Los investigadores han encontrado en Caral y otros sitios elementos decorativos que muestran patrones geométricos y simbólicos que recuerdan a los encontrados en el antiguo Egipto. En cuanto a los artefactos, se han descubierto objetos de cerámica y metalurgia que algunos creen que tienen paralelismos con los artefactos egipcios. Por ejemplo, se han encontrado figuras y esculturas con características físicas y adornos que se asemejan a las representaciones egipcias de deidades y faraones. Además, ciertos amuletos y joyas encontrados en tumbas precolombinas presentan un estilo y una iconografía que algunos investigadores consideran similar a la de los antiguos egipcios. Además, en algunos sitios arqueológicos se han hallado símbolos y marcas en piedras que recuerdan a los jeroglíficos egipcios, aunque estas marcas no han sido descifradas y su origen es aún debatido. Su presencia ha alimentado las teorías sobre un posible contacto entre estas culturas. En conclusión, aunque estas teorías no son ampliamente aceptadas por la comunidad científica, los artefactos y estructuras encontrados en América del Sur que presentan similitudes con los de la antigua Egipto son fascinantes y nos invitan a imaginar un pasado en el que las civilizaciones del mundo antiguo podrían haber estado más conectadas de lo que creemos. En varios lugares de América del Sur, se han descubierto inscripciones y grabados en roca que presentan una sorprendente similitud con los jeroglíficos egipcios. Por ejemplo, en algunos sitios arqueológicos de Colombia y Brasil, se han hallado piedras con inscripciones que parecen representar figuras humanas, animales y símbolos abstractos que evocan el estilo y la iconografía de los antiguos jeroglíficos egipcios. Uno de los casos más intrigantes es el de las piedras de Ica, en Perú. Estas piedras, que fueron encontradas en el desierto de Ica, están cubiertas de grabados que muestran escenas y símbolos muy diversos. Entre estos grabados, algunos investigadores afirman haber identificado figuras que se asemejan a las representaciones egipcias de deidades, así como símbolos geométricos que recuerdan a los jeroglíficos utilizados en Egipto. En otro caso, en los alrededores de Tiahuanaco, Bolivia, se han descubierto piedras con marcas que algunos creen que podrían ser una forma de escritura antigua, similar a los jeroglíficos egipcios. Estas piedras, conocidas como los jeroglíficos de Tiahuanaco, han sido objeto de mucho debate y controversia, ya que su origen y significado aún no han sido claramente determinados. En México, en la región de Oaxaca, se encontraron inscripciones en una cueva que también han generado especulación. Estas inscripciones, aunque no han sido descifradas, presentan patrones y formas que algunos consideran similares a los jeroglíficos egipcios. Aunque la mayoría de los arqueólogos y expertos en epigrafía son escépticos respecto a estas afirmaciones, argumentando que las similitudes pueden ser coincidentes o el resultado de interpretaciones subjetivas, la presencia de estas marcas y símbolos sigue siendo un misterio fascinante. En conclusión, las inscripciones y grabados que recuerdan a los jeroglíficos egipcios en América son una pieza intrigante del rompecabezas histórico. Estos hallazgos nos invitan a cuestionar y explorar las posibilidades de contactos antiguos transoceánicos, abriendo la puerta a debates y exploraciones más profundos sobre la conexión entre las civilizaciones antiguas. Una de las evidencias más sorprendentes que algunos investigadores utilizan para apoyar esta teoría proviene del análisis de las momias egipcias.
Investigaciones recientes han revelado la presencia de ciertos elementos en las momias que sugieren un posible contacto transoceánico con América. En particular, se han encontrado rastros de tabaco y cocaína en el cabello y los tejidos de algunas momias egipcias. Estos hallazgos han causado gran sorpresa entre los científicos, ya que el tabaco y la cocaína son plantas originarias de América y se creía que no eran conocidas en el Viejo Mundo antes de la llegada de Cristóbal Colón. Los análisis fueron realizados utilizando técnicas avanzadas de química y toxicología, y los resultados han sido replicados en múltiples estudios. Los investigadores encontraron que los niveles de estos compuestos en las momias eran significativos, y no podían ser explicados por la contaminación moderna. La presencia de tabaco y cocaína en las momias egipcias ha llevado a algunos investigadores a especular que pudo haber algún tipo de contacto transoceánico entre las civilizaciones del antiguo Egipto y América. Si los egipcios tuvieron acceso a estas plantas, esto implicaría que existieron rutas comerciales o exploraciones que cruzaron el Atlántico, mucho antes de lo que se pensaba. Sin embargo, esta teoría es muy controvertida y no es ampliamente aceptada en la comunidad científica. Muchos arqueólogos y historiadores sostienen que estos hallazgos podrían ser el resultado de otros factores, como contaminación post-excavación o errores en el análisis. También se argumenta que no hay suficientes pruebas arqueológicas sólidas que respalden la idea de un contacto directo entre Egipto y América. A pesar de las controversias, los hallazgos de tabaco y cocaína en las momias egipcias son fascinantes y abren la puerta a preguntas intrigantes sobre los posibles contactos entre las civilizaciones antiguas. ¿Podrían los egipcios haber cruzado el Atlántico y establecido conexiones con América? Aunque no tenemos respuestas definitivas, estos descubrimientos nos invitan a seguir explorando y cuestionando nuestras ideas sobre la historia antigua. Ahora, trasladémonos a Gosford, en Nueva Gales del Sur, Australia, donde se encuentra una serie de grabados en roca que han desconcertado a investigadores y arqueólogos por igual. Estos grabados, conocidos como la Piedra de Gosford, son un conjunto de inscripciones que algunos creen que son auténticos jeroglíficos egipcios. Los grabados se encuentran en el Parque Nacional Brisbane Water, un lugar lleno de misteriosas inscripciones en piedra. Las piedras de Gosford han atraído la atención de aquellos que sugieren que los antiguos egipcios llegaron a Australia mucho antes de la era de las grandes exploraciones europeas. Estos jeroglíficos, según los proponentes de la teoría, son pruebas de que los egipcios no solo conocieron el continente australiano, sino que dejaron su huella en forma de inscripciones en la roca. Los grabados de Gosford presentan figuras humanoides, animales, y una serie de símbolos que se asemejan a los jeroglíficos egipcios clásicos. Entre estos símbolos, algunos investigadores han identificado lo que parecen ser cartuchos, nombres de faraones y deidades del antiguo Egipto. Estos detalles han llevado a especular que los egipcios, famosos por sus viajes y comercio, pudieron haber realizado una travesía épica hasta las costas australianas. Los defensores de esta teoría señalan que ciertos elementos del estilo y la técnica de los grabados son consistentes con los métodos utilizados por los escribas egipcios. Argumentan que estos jeroglíficos podrían haber sido creados por marineros egipcios que llegaron a Australia durante una expedición, posiblemente en busca de nuevas rutas comerciales o simplemente explorando lo desconocido. Sin embargo, la teoría de los jeroglíficos egipcios en Gosford no está exenta de controversia. Muchos arqueólogos y expertos en epigrafía sostienen que los grabados podrían ser una falsificación moderna, o el resultado de interpretaciones erróneas. Argumentan que no hay suficientes pruebas arqueológicas que respalden un contacto directo entre Egipto y Australia en la antigüedad, y que las similitudes en los grabados pueden ser coincidentes o el producto de influencias culturales indirectas. A pesar del escepticismo, la Piedra de Gosford sigue siendo un misterio fascinante. Ya sea que los jeroglíficos sean auténticos o no, estos grabados en roca han capturado la imaginación de muchos y nos invitan a considerar la posibilidad de contactos transoceánicos que desafían nuestras concepciones tradicionales de la historia. En conclusión, la Piedra de Gosford es una pieza intrigante del rompecabezas histórico que sugiere una posible conexión entre los antiguos egipcios y Australia. Pero ahora dejadme que os hable de otro misterio que está muy relacionado con todo esto: la desaparición de una enorme flota egipcia. Esta historia comienza en el antiguo Egipto, durante el reinado del faraón Sesostris I, también conocido como Senusret, quien gobernó durante la 12ª dinastía, alrededor del 1956 al 1911 a.C.
Sesostris y era conocido por sus ambiciosos proyectos de construcción y su deseo de expandir el conocimiento y las fronteras de su reino. Pues bien, bajo su reinado, Egipto experimentó un periodo de gran prosperidad y estabilidad, lo que permitió al faraón invertir en exploraciones y expediciones. El encargado de dirigir esta ambiciosa flota fue un hombre llamado Neesi, un experimentado marino y comandante. Neesi se había ganado la confianza del faraón por sus habilidades excepcionales en navegación y su conocimiento de los mares. Su nombre, que significa el Nubio, sugiere que podría haber tenido orígenes en Nubia, una región al sur de Egipto, conocida por sus excelentes navegantes y guerreros. La flota, compuesta por decenas de gigantescos barcos bien equipados, tenía como objetivo explorar tierras más allá de los límites conocidos por los egipcios. Buscaban nuevas rutas comerciales, riquezas y conocimiento que pudieran beneficiar al reino de Sesostris I. Los barcos estaban cargados con provisiones, armas y una tripulación de marineros y exploradores altamente capacitados. La partida de la flota fue un acontecimiento grandioso. El faraón y su corte despidieron a los barcos con ceremonias y rituales, deseándoles un viaje exitoso y un regreso triunfal. Sin embargo, después de zarpar, la flota desapareció sin dejar rastro. Los meses y los años pasaron, y no hubo noticias de los barcos ni de su tripulación. Ahora, basándonos en lo que ya os he explicado y conociendo ahora los hechos de esta enorme flota desaparecida, no me digáis que no hay indicios más que razonables de que pudo haber sido real. De hecho, según algunos investigadores, sugieren que no es una idea tan descabellada, ya que los escritos en Australia dicen cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, en uno de esos escritos dice que tras muchos meses navegando llegaron a una tierra desconocida, es decir, Australia, y que allí se encontraron una tierra muy hostil, de criaturas extrañas y venenosas que mataron a muchos de los hombres, es decir, tarántulas, serpientes y otras criaturas, pues es bien sabido que la fauna de Australia es muy peligrosa. Pero, hay más, en otro de los textos encontrados en otra roca, puede leerse una especie de plegaria y algo muy interesante. Dice que esta tierra no fue la primera que visitaron y luego hablan con una serie de indicaciones explicando dónde estaba esa otra tierra lejana. Qué casualidad, que los expertos al seguir dichas indicaciones se toparon con el continente de América. Ahora, dejadme que os explique mi teoría, lo que yo creo que pasó. Estos exploradores llegaron a América, y curiosamente se adentraron hasta el Gran Cañón de Colorado. Curiosamente, la zona es muy parecida a Egipto, ¿una casualidad? Pero sigamos, después de explorar la zona, esperaron a las mejores condiciones climatológicas y tras meses vuelven a embarcarse. Meses después, llegan a Australia, donde la flota es destruida por las inclemencias del tiempo, ya que es bien conocido que el sur de Australia sufre frecuentemente grandes olas y tormentas. ¿Por qué creo que llegaron desde el sur? Primero, porque es la mejor ruta desde América hasta Australia, y segundo, porque las rocas inscritas que se han encontrado están al sur del continente Australia. No tendría ningún sentido llegar desde el norte, cruzar el continente, y grabar aquellos grabados en unas rocas. Uno suele dejar su huella allí donde ha formado su campamento. Pues bien, la flota queda destruida y aquellos que logran sobrevivir terminan en una tierra desconocida, llena de peligros y sin posibilidad de regresar a casa. ¿Es una teoría tan descabellada? ¿Por qué ambos lugares donde exploraron y se asentaron los egipcios durante su viaje son tan parecidos a Egipto? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que cuando uno busca una nueva tierra, siempre busca algo que se parezca a su lugar de origen. No me imagino a los egipcios construyendo un gran campamento en un pantano o en un lugar con mucha lluvia. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría, los defensores de la idea señalan las similitudes entre ciertas estructuras y artefactos en América y los encontrados en Egipto. También mencionan las inscripciones y símbolos que recuerdan a los jeroglíficos egipcios, y los hallazgos de tabaco y cocaína en las momias egipcias, como posibles indicios de contacto transoceánico. La desaparición de la flota egipcia bajo el mando de Neesi, durante el reinado de Sesostris, y sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Lamentablemente, sin registros claros ni pruebas arqueológicas definitivas, solo podemos especular sobre lo que realmente sucedió. ¿Fueron destruidos los barcos en una tormenta? ¿Encontraron los marineros tierras lejanas y muchos de ellos decidieron no regresar?
En conclusión, la historia de la flota egipcia que se perdió es un misterio que nos invita a soñar y a explorar las posibilidades de contactos antiguos entre civilizaciones. Aunque nunca sepamos con certeza lo que ocurrió, este enigma nos recuerda que la historia está llena de aventuras y secretos aún por desvelar. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.